Bendito Padre, buen Dios, Señor grande y poderoso. Queremos esta mañana, Señor, alabarte y glorificar tu nombre, Padre. Te queremos pedir, Señor, para aquellos hermanos que juntos, reunidos, queremos, Señor, adorarte, Padre, y sobre todo aquellos también que están por conectarse, que puedan hacerlo, mi Dios, porque también te quieren adorar y bendecirte, mi Dios. Que esta mañana, Señor, se haga tu voluntad, que tu palabra sea expuesta, Señor, que yo solamente sea un instrumento para comunicarle a nuestro pueblo las cosas buenas que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por todo, por este día. Te lo agradecemos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, continuando, ¿verdad? Con lo que se ha venido compartiendo durante todo este mes, el énfasis o el tema de este mes es ¿qué es una verdadera entrega? Bueno, cuando realmente a uno se le encomienda que podamos estudiar este mensaje, siempre para uno es algo que aprende cada día más, porque realmente yo nunca me había, ¿cómo se llama? Me había tomado en cuenta realmente qué es una verdadera entrega, porque de un principio, cuando yo acepté al Señor, para mí eso era como, bueno, lo hice de una entrega de verdad, ¿no? Pero realmente no exactamente es lo que se quiere aquí pedir o consultar o el tema que vamos a tratar, sino más que nada es a través de nuestro tiempo, después que le conocimos, de qué forma nos entregamos al Señor, de cuál es la verdadera entrega. Y yo todavía aún me pregunto yo mismo si estaré bien, si yo realmente estoy haciendo, me he entregado totalmente o si lo que hago realmente alaba o glorifica a Dios. Por ejemplo, por lo que estuve buscando y estudiando, por ejemplo, Ana esperó el tiempo de Dios sin saber cuándo iba a ser. Ahora María esperó un milagro sin saber tampoco cómo iba a suceder. Podemos ver a José. José confió en los propósitos de Dios sin saber por qué las circunstancias estaban de esa forma. Y más aún Abraham. Abraham siguió a Dios sin saber dónde le llevaría eso. Y cuando Abraham tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, él se entregó totalmente y verdaderamente a Dios, porque él confiaba en Dios. Él sabía que de alguna forma su hijo, Dios lo resucitaría, pero él se entregó. Y yo a veces digo, yo podría llegar a una situación así, como lo encuentro tal vez tan extrema, pero bueno, para Dios no es nada imposible, pero resulta que una entrega así realmente no sé si yo hubiese podido. Ahora, vemos que toda esta persona se sometió a Dios totalmente. La semana pasada, cuando el hermano José Luis hablaba y compartía acerca de este mismo tema, él, lo que entendí que él dijo que él ya estaba como llegando a la mitad de este objetivo. Ahora, bueno, yo decía, entre mí si él está llegando a la mitad, yo seguramente que todavía estoy en pañales, porque realmente he tratado de ver si hago la voluntad de él o si estoy y me encuentro que cada vez, por más que me esfuerzo y quiero, a veces las cosas me encuentro como que todavía no he podido lograr eso, ni un poquito. Ahora nos preguntaremos, como yo mismo me preguntaba, ¿qué es realmente una verdadera entrega? O más bien, ¿cuándo será que me he entregado a él así del todo, totalmente? Bueno, y a veces yo mismo me contesto porque digo, bueno, será cuando yo deje que él arregle las cosas en lugar de yo querer hacerlo o manipular a los demás o imponer mi propia manera de pensar. O más bien creo que cuando yo aprenda a hacer la voluntad de él, como vamos a ver en el capítulo 22 de Lucas, el versículo 40 al 42. Capítulo 22 de Lucas, en el versículo 40 al 42. Dice el capítulo 22. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad,
no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quiere pasa si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así nosotros tenemos que pensar, hermano, que siempre se haga la voluntad del Señor. La voluntad de Él es perfecta. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero para poder llegar a hacer eso, tengo que dejar que Él actúe en mi vida y yo entregarme del todo a Él. Ahora ahí mismo en Lucas, busquemos un momentito el capítulo 10 de Lucas. El capítulo 10 de Lucas, versículo 27. Dice, y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios con todo nuestro corazón o espíritu o con toda nuestra alma o mente y toda nuestra fuerza significa una entrega total en todo el campo para que haya una verdadera plenitud y gozo y paz. Entonces, eso nos haría estar aptos para cumplir el segundo mandato que es el ahí mismo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ahí mismo en Lucas, en el capítulo 14 de Lucas, en el versículo 25 y 27, dice, voy a leerlo, en el capítulo 14 de Lucas, versículo 25 y 27, dice, grandes multitudes iban con él, y él volviendo les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando les dijo que renunciaran a su familia, Jesús estaba recalcando que el amor por él tenía que ser más grande que cualquier otro amor en nuestra vida. Lo que Jesús le estaba diciendo era intensamente personal. Él no hablaba en generalidades, él identificó claramente las cosas que debían entregarse, como nuestras relaciones, nuestros afectos, nuestro cuerpo físico, nuestros derechos, nuestras posesiones. Ningún lazo familiar debe desviarnos del camino total de obediencia al Señor. Ahora, quiero hacer énfasis aquí que dice que en la parte donde dice, y el que no lleva su cruz, muchas veces cuando hablamos de llevar nuestra carga y que llevemos nuestra cruz, no se refiere al sufrimiento como algunos creen, no se refiere al sufrimiento que pasó él en la cruz exactamente, sino más bien de siempre hacer la cruz de Cristo el objeto de nuestra fe. Somos salvos y victoriosos no mediante el sufrimiento, aunque a veces así sucede, alguna u otra situación similar, sino más bien por nuestra fe, pero siempre con la cruz de Cristo Jesús como el objeto de nuestra fe. Quería hacer como un paréntesis aquí, porque la parte que dice, cuando habla de dejar casa, familia, hermano, padre, voy a tomarlo como medio de testimonio. Me acuerdo cuando yo estaba bastante joven y resulta que llegó un momento que ya yo no aguantaba más la situación porque yo me iba a devolver, me venía para Panamá. Ya yo no podía estar allá porque nunca me pude acostumbrar. Realmente extrañaba aquí mi tierra, realmente lo extrañaba. Y me acuerdo que semanas antes de venirme, conocí a mi esposa. Digo semanas antes, porque fue algo muy rápido y me acuerdo que yo le dije a ella, mira,
Resulta que yo me voy y las cosas aquí no han resultado. Y bueno, ahora queda en ti decidir, pues si te vas conmigo. Y bueno, ella no titubeó ni nada. Me acuerdo que me dijo que sí. Y de un momento a otro ella, bueno, sin importar, dejó su madre, su padre, sus hermanos, su familia, su confort, su hogar, su estabilidad, para seguirme a mí, que yo realmente, ella no lo sabía en ese momento, pero yo no tenía ni idea dónde íbamos, ni con cuánto íbamos a llegar allá. Pero me acuerdo que cuando llegamos aquí, con $10, pero, pero bueno, Dios nos ha dado, vamos a cumplir 38 años casados, y ella tomó esa decisión en ese momento. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo es totalmente diferente. Yo no sabía ni a dónde íbamos a llegar, ni nada, ni tenía nada, pero Dios, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, Él tiene propósitos de bien y no de mal para nosotros porque nos ama, pues somos su pueblo escogido, somos su real sacerdocio, su linaje santo, somos el pueblo que Él nos apartó desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando a veces pienso en esto, me gozo porque yo digo, bueno, tengo vida eterna, pero ya me puedo gozar en ello, porque desde ya tengo vida eterna. Así que mi vida eterna no es que va a empezar allá, sino que ya está empezando aquí, porque Dios me ha confirmado que gracias a Él somos salvos y con vida en abundancia. Ahora, es verdad, no digo que una verdadera entrega sea fácil de hacer. Como decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Eso está como en Romanos 7:19. Ahora nada más por un momento, por poner un pequeño ejemplo, un pequeño ejemplo. Digamos en este momento, ¿quién de nosotros tal vez en este momento tiene alguna preocupación? Yo lo digo por mí, porque yo soy una persona que tengo que estar cada rato pidiendo perdón y buscando el consuelo con mi esposa, porque yo le digo, estoy preocupado por esto. Y ¿sabía usted que, que una preocupación puede ser o es un pecado, o también una especie de ateísmo? Sí, porque entonces, ¿sabe por qué? Porque si yo estoy preocupado, quiere decir que yo no confío en Dios, en que Él pueda solucionar mis problemas. Más bien puedo pensar tal vez que Él no quiera ayudarme. Y entonces esto me aleja de esa entrega verdadera a la cual todo cristiano debe anhelar llegar. Bueno, esto es solo un comentario, ¿no? Solo un comentario como para que reflexionemos, pero para ver cómo está nuestra vida con relación al tema que estamos tocando, a esa verdadera entrega. Solamente queda decirle que el Señor haga su voluntad y nosotros en todo modo dejar en las manos de Él, que Él nos ayude, porque yo soy uno de los que siempre tengo que estar pidiendo perdón a Dios por esto, porque vivo casi todo el día preocupado. ¿Y eso qué me quiere decir? Que entonces no confío en Dios. Y eso me hace pecar. Aprendamos a confiar en el Señor. Aprendamos a entregar nuestra vida a Él. ¿Qué Él va a hacer? Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tienen problemas, pero si miramos para el Medio Oriente y miramos para otro lado, nosotros los problemas que tenemos, y aquí en nuestro país que te podemos compartir de la palabra con facilidad, no tenemos obstáculos, lo podemos hacer, pero en diferentes lados donde por hablar de la palabra no te es permitido, o es cárcel o es muerte. Imagínense aquí, tenemos que dar gracias al Señor porque estamos aquí en este país que podemos hablar con toda libertad a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras familias que necesitan de conocer de Dios. Así que hermanos, bueno, esto era lo que tenía para esta mañana. Que el Señor me los bendiga y vamos a orar para estar terminando este tiempo. Padre bendito, Señor nuestro, gracias mi Dios te damos. Gracias Señor por ese amor que tú tienes tan grande para nosotros. Padre, enséñame, mi Dios, a realmente a depender de ti en todas las cosas, a hacer tu voluntad y sobre todo a llegar a ese porcentaje de que a veces pensamos, ¿cómo estoy? En verdad que me he entregado totalmente a Dios, estoy haciendo su voluntad, estoy
¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? Bueno, no sé, pero todas las cosas se las dejamos a Él porque Él es el único que puede enderezar nuestros caminos y ayudarnos en todas las cosas donde fallamos. Por eso te lo agradecemos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo me invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, se grata, porque temores y ansiedad Cristo nos mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja el negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Veo la sangre de sus manos que brotaba, veo la sangre botando en su costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud Escarneciendo e insolente, pero qué dicha cuando el cielo sube, lleno de gloria en su majestuosa nube. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti
todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar a que crezcas tú. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Isaías 58, desde el versículo 9 al versículo 12, y dice así la palabra del Señor. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y la verdad es que así en escritura y en esas cosas, cuando uno escribe y quiere repetir lo mismo que escribió, le pone algo que dice como, creo que es bis, que dice bis. O sea, eso significa
que se repite lo de arriba. Yo tengo ganas al mensaje que trajo en el devocional del hermano Johnny, ponerle ese bis. Y ya terminamos por hoy, ¿verdad? ¿Es así o no? Entonces, el hermano Johnny se nos adelantó en algunas cosas y gloria a Dios por eso, porque eso significa que estamos en la misma onda, ¿verdad? Así que hermano, vamos a tener una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este día, por este tiempo que tú nos has permitido tener, aunque sea de esta manera virtual, para alabarte, para glorificarte. Gracias, Señor, por la participación de cada hermano. Gracias, Señor, por los cánticos. Gracias por los himnos. Gracias por tu palabra que ha sido leída en esta mañana. Gracias, Señor. Utilízanos a cada uno de nosotros como instrumentos tuyos para alabarte y para glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, no está de más que hayamos leído otro pasaje bíblico. Yo creo que eso nunca estará de más, ¿verdad? Y vamos a tener que leerlo más detenidamente y todo, porque algo nos quiere decir Dios a través de ese pasaje bíblico. Cuando comencé a preparar este estudio, lo primero que se me vino a la mente fue la definición de entrega. Verdadera entrega, verdadera que es algo que es de verdad, que es cierto, que es así, ¿verdad? Verdadera entrega. ¿Qué significa la entrega? Entregarse, dice que es ponerse en manos de alguien o de algo, sometiéndose a su decisión o arbitrio, darse por entero a alguien. Cuando escuchaba al hermano Johnny en esta mañana hablar de que le dijo a Cecilia, con apenas cuántos meses eran 3 de conocerla, ¿te quedas o te vas conmigo? Y Cecilia, bueno, que en ese tiempo dice Johnny que él estaba más jovencito que ahora y puede ser que el hermano Johnny en aquel tiempo era irresistible, ¿verdad? Cecilia decidió venirse con él, no sabía para dónde iba, no sabía que él le esperaba, pero decidió irse con el hermano Johnny. Cecilia se entregó totalmente a esto, ¿verdad? Y no era tan fácil, porque cuando ellos llegaron aquí a Panamá, dice el hermano Johnny que traían $10 en el bolsillo. En aquellos tiempos $10 era una ruma de plata, ¿verdad? Pero $10 en el bolsillo, hermanos. Eso es algo serio, ¿verdad? Pero así tenemos que ser nosotros cuando nos entregamos al Señor. No podemos esperar que todo va a ser color de rosa, pero sí podemos esperar que Dios no nos va a fallar en sus promesas. Así es que cuando nos entregamos al Señor, tenemos la plena seguridad de que Dios no nos va a fallar. Fallaremos nosotros, pero el Señor en ningún momento nos fallará. Así es que tengamos siempre presente esto, ¿verdad? Tenemos que estar siempre dispuestos a lo que Dios quiera. Y por eso, en esta mañana, yo quiero hablarles de cuatro ejemplos de verdadera entrega. Tío, en la Biblia encontramos muchísimos más, muchísimos. Pero en esta mañana, yo solamente quiero hablarles de 4 ejemplos de entrega, de una verdadera entrega. Y el primero de ellos, hermanos, el primer ejemplo que les voy a mencionar es la verdadera entrega de Moisés. Todos sabemos quién era Moisés, pero no está de más que hagamos un breve recorrido por la vida de Moisés y sepamos y estemos bien claros de quién era Moisés. Miren, vayámonos al libro de Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 5. Sabemos que el pueblo de Dios en ese tiempo estaba en Egipto, en esclavitud en aquel país, ¿verdad? Y miren cómo fue el nacimiento de Moisés. Dice, un varón de la familia de Leví
fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, 3 meses escondido, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, ya Moisés había sido escogido por Dios para que tuviera una verdadera entrega a él, ¿verdad? Esa, como dice aquí, tomó una arquilla de junco. Hoy en día, nosotros le tenemos otro nombre, le hemos puesto otro nombre, ¿verdad? Cuando nacen los niños, muchos, por lo menos Nadiana y yo aquí nos preocupamos por cuando nacieron nuestros hijos, tener algo que le llamábamos un Moisés. O sea, así se le llama ahora, un Moisés, ¿verdad? Eso era es algo que se hace más o menos con un material de este tipo y se arregla todo y se forra con tela bonita y todo para cuando los niños nacen, ponerlos ahí, ¿verdad? Como para tenerlos bien cómodos, y cuando uno los carga bien cómodos cuando están chiquititos, ¿verdad? Así fue con Moisés. Pero la diferencia con Moisés fue que no lo pusieron ahí para cargarlo y llevarlo a pasear y eso, sino para ponerlo en el río. Y ahí está descrito cómo la madre de Moisés lo acomodó en esa arquilla, cómo confeccionó la arquilla bien confeccionada para que no se fuera a hundir, para que no se fuera a llenar de agua que afectara al niño, ¿verdad? Y lo puso en una corriente, un carrizal, una corriente de agua del río, y lo encontró alguien de la casa de Faraón, ¿verdad? Ahí entonces creció Moisés. Y miren lo que dice Éxodo 2 del 11 al 15, dice, en aquellos días, ya Moisés había sido escogido por Dios. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nada, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. De ahí todos vemos cómo Moisés se fue, ¿verdad? Se fue de ese lugar. Y dice en el capítulo 3, versículo del 1 al 4, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Aquí está
Aquí está, como quien dice, la esencia de la entrega, de la verdadera entrega de Moisés al Señor cuando le digo, heme aquí. Todos conocemos qué pasó después de esto con Moisés, ¿verdad? Todo lo que pasó, todo lo que discutió con Dios sobre esto y que le llegó a decir a Dios que él no podía dirigir a su pueblo porque él era tartamudo. Hasta eso le llegó a decir Moisés a Dios, ¿verdad? Pero miren Éxodo 4 del 18 al 21, miren. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces, dice acá, del 18 al 21, dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dios dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Hermanos, algo aprendo yo de esta parte de lo que es la entrega de Moisés a Dios. Aunque Dios no haga un llamado, las cosas no van a ser fáciles. Vamos a tener obstáculos en nuestro camino. Vamos a tener problemas en nuestro camino. Muchos problemas familiares, muchos problemas económicos, muchos problemas de otro índole. Y en fin, todo lo que va a pasar no va a ser fácil. Pero si nosotros decidimos caminar de la mano de Dios, Dios va a ir delante de nosotros y nos va a cubrir. Va a estar adelante, va a estar atrás, va a estar a los lados, va a estar arriba y va a estar abajo. Dios va a estar con nosotros. Así es que esto pasó con Moisés. No era fácil para él. Todos conocemos todo lo que pasó Moisés con esta entrega. Primero, la forma como tuvo que sacar al pueblo de Dios de Egipto. Después, cómo tuvo que dirigir a este pueblo que era rebelde, el pueblo de Dios era rebelde. Cómo tuvo que hacer para dirigirlo camino hacia la tierra prometida. Y un camino que duró 40 años, cuando verdaderamente dice que ese camino debía de durar de 7 a 10 días, el camino ese. Y duró 40 años. ¿Por qué? Porque daban vuelta en el mismo lugar. Pero Moisés fue paciente. Todos sabemos cuando Aarón y su hermana murmuraron de él por la esposa que tuvo, por la esposa que escogió. Todos sabemos lo que pasó y cómo Moisés, aún así, le pedía a Dios por estas personas. Todos sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida. Solo tuvo la oportunidad de ver de lejos la tierra prometida, pero no entró a la tierra prometida. O sea, que no fue fácil, pero sí podemos decir que Moisés tuvo una verdadera entrega al Señor. Este es el caso de uno de los 4 que yo quiero ver con ustedes. El segundo caso que quiero ver con ustedes lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo 9,
versículos del 1 al 7. Busquemos el libro de Hechos, que yo lo llamaría el libro de la historia de la iglesia, ¿verdad? El libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Este hombre del que se nos habla aquí, que se entregó totalmente a Dios, es Saulo, conocido posteriormente como el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Hechos 9 del 1 al 7, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. En el caso de Pablo, aquí, la clave de la verdadera entrega de Pablo, la clave está en esto que dice el versículo 5. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero antes de esto, dice que, Pablo después en el versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un hombre que iba a perseguir cristianos, porque los del camino eran los seguidores de Cristo, ¿verdad? Los discípulos de Jesús. Y miren, cuando Pablo cayó así, ¿cuáles fueron sus palabras? ¿Qué es lo que yo digo? Aquí está la clave, ¿verdad? De la entrega de Pablo al Señor. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, ahí cambió totalmente de persecución a rendirse, porque entregarse es rendirse, ¿verdad? Es rendirse, entregarse. Aún hasta en el término militar, entregarse es rendirse. Y él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ya Pablo estaba, como quien dice, estaba rendido, ¿verdad? Dime lo que tú quieres que yo haga. Me entrego, estoy entregado a ti, Señor. Así es que dime lo que tú quieres que yo haga. Y vemos a un Pablo que de perseguidor de la iglesia pasó en algunas ocasiones a él ser perseguido también, ¿verdad? Como iglesia, a él ser perseguido. O sea, que él vivió en carne propia lo que él hizo que muchos vivieran también, ¿verdad? Algunos dicen que uno de los testigos de la muerte de Esteban fue el propio Pablo, cuando apedrearon a Esteban, ¿verdad? Así es que Pablo, de perseguidor, pasó en algunas ocasiones a ser perseguido, pasó a ser un discípulo del Señor y entregado totalmente. Entregado totalmente significa que hubo una verdadera entrega de Pablo al Señor. Hermano, continuamos ahora con el tercer caso, el tercer hombre que yo quiero que veamos en este asunto de la entrega, de la verdadera entrega al Señor. Y en este caso hablamos de
un gran profeta. Vayámonos a Isaías 6, del 1 al 8. Hablamos del profeta Isaías. En el versículo 6, del 1 al 8, nos dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Este es Isaías, ¿verdad? Hablando. Dice que el año que murió el rey Usías, vio él al Señor. La Biblia nos dice que al Señor nadie lo ha visto, pero Isaías nos dice, esto debe ser algo en un término figurado, ¿verdad? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vuelve y repite Isaías que sus ojos vieron a Jehová, el Rey de los ejércitos, ¿verdad? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí tenemos también la esencia de la verdadera entrega de Isaías, cuando le dice al Señor, cuando el Señor pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondió Isaías: yo, heme aquí, envíame a mí. Esta es la verdadera esencia de la entrega de Isaías. Isaías mismo reconoció que él era un hombre de labios inmundos, ¿verdad? Y con todo y esto, el Señor escogió a Isaías para que se entregara verdaderamente a él. Hermanos, no tenemos excusa para no entregarnos al Señor. Si Isaías, que dice que él era hombre de labios inmundos, pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y el cuarto ejemplo que tengo de una verdadera entrega a Dios, de una verdadera entrega, bueno, no a Dios, sino una verdadera entrega, dice: el mayor acto y ejemplo de entrega es el mismo Dios, que dice: entregó a su Hijo único. Él entregó a Jesús para cubrir el pecado de cada uno de nosotros. Él entregó a Jesús. Miren, yo creo que este hasta no lo sabemos en memoria. Juan 3:16. Miren lo que es esta entrega de Dios a la humanidad. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, o sea, cuando hay entrega, hay amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí habla de amor en pasado,
Pero Dios sigue amando y seguirá amando al mundo y seguirá amando a cada hombre en este mundo, a cada hombre y a cada mujer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado a su Hijo unigénito. Y yo me pregunto, ¿quién de nosotros está dispuesto a dar un hijo en estas circunstancias? ¿Quién de nosotros? Dios sabía que él no estaba dando a su hijo por buenas personas. Dios sabía que él iba a entregar a su hijo para que este hijo salvara al mundo. Y aún así, sabiendo todo esto, Dios lo entregó. Busquemos Juan 19, 17 al 27 y vamos a leer este pasaje. Juan 19, del 17 al 27. Dice, miren, esto es sobre lo que fue la entrega de Dios a su Hijo único, dice. Y él, o sea, Jesús, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato, lo que he escrito, respondiendo Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de ambos lados, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre mí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Él sabía por qué él estaba ahí. Él estaba bien clarito. Y con todo y esto, Jesús nunca dijo, no lo voy a hacer. O sea, Dios demostró su verdadera entrega a su pueblo de su propio hijo. Jesús demostró su amor entregándose sin reproches para morir por el pecador. Así que, hermanos, esto es una verdadera entrega. Concluyendo ya, hermanos, yo creo que hoy estamos más rápido que otros días, concluyendo ya, yo hago una pregunta para que cada uno en su mente la responda, incluyéndome a mí. Todos respondamos esta pregunta. ¿Me he entregado yo verdaderamente al Señor? ¿He tenido una verdadera entrega al Señor? Reflexionemos sobre esta pregunta, hermanos, y analicemos esto.
si de verdad nosotros nos hemos entregado verdaderamente al Señor. Yo le invito a cada uno de ustedes, hermanos, para que nos entreguemos al Señor, que lo hagamos, a que hagamos que esto se vea, que estamos entregados al Señor, porque el Señor nos va a recompensar por eso. Muchas veces dejamos las cosas para después. Pero hermano, no lo dejemos para después, hagámoslo hoy mismo. Entreguémonos verdaderamente al Señor. Esto era lo que quería compartir con ustedes en este día, hermanos. Que el Señor les bendiga, que sea con cada uno de ustedes. Gracias por este tiempo.